Hechos 1:8. Amén. El domingo estuvimos hablando sobre ser testigos. Amén, ser testigos fieles. Entonces, estuvimos hablando de que Dios preparó a los apóstoles. Aleluya, ¿estamos aquí? Dile al que tiene al lado, ahora en la palabra, déjame tranquilo. ¿Vale? Luego hablamos lo que tengamos que hablar, pero ahora déjame. Aleluya. Estuvimos hablando de que el domingo, cómo el Señor preparó a los apóstoles para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Preparó todo para que el Pentecostés fuera descendido en el tiempo que Él había determinado. Amén. Y estuvimos hablando de que hubo 4 pasos que los apóstoles habían hecho, ¿verdad? Y prepararon su corazón y su espíritu para recibir lo que el Espíritu quería recibir. Él quería que recibiesen. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿alguien podría decirme en primer lugar cuál es la primera actitud o la primera cosa que hicieron? Fueron obedientes. Muy bien, fueron obedientes. Tenemos que empezar a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Amén. Sobre lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. 2, ¿qué más? ¿Qué? Muy bien, estaban unánimes o en unidad, que no es lo mismo que estar unidos. Amén. Estar unidos, tú pones a un gato con los dos atados de la cola y están unidos, pero si cada uno tira para su lado, ¿están en unidad? No. Así como nosotros es necesario que estemos en unidad. Todos podemos pertenecer a la misma iglesia, estando en unión, pero no todos pensamos, podemos estar pensando de la misma manera, teniendo la misma visión, hablando la misma cosa. Amén. Entonces, si no hablamos la misma cosa, no tenemos la misma visión, ni tenemos el mismo pensar, sentir y parecer, lo que provocamos en el cuerpo, ¿qué es? División. Di significa dos visiones diferentes. Por tanto, la división provoca 2 visiones, sí, pero provoca separación. Aleluya. Entonces, era necesario que todos los 120 que estaban en el aposento alto estuvieran todos unánimes, yendo todos a una misma dirección, pensando en una misma dirección, sintiendo en una misma dirección y actuando de una misma dirección. Así que dile que tienes al lado, tenemos que estar en unidad. Tenemos que estar en unidad. ¿Y cómo podemos estar en unidad? Congregándonos, estudiando la palabra, estando con los hermanos, pasando tiempo juntos. Amén, en coinonía. Es tan importante pasar tiempo juntos. Y os digo una cosa, si supieran la importancia que tiene el comer juntos, muchos no iríais a vuestra boda. Y no lo digo porque no vengáis a la cena, ¿vale? Que no quiero que nadie se sienta mal. Si supieran la importancia del comer juntos, ¿qué hacía Jesús siempre con sus discípulos? Siempre que tenía que enseñarles, siempre que tenía que exhortarles, siempre que tenía que entrar a tomar o corregir cosas que tenía que enseñarles, siempre lo hacía comiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos juntos, estamos compartiendo. Estamos conociéndonos. Tú me puedes decir una cosa y así yo te conozco. Llega un momento que pasamos tanto tiempo juntos que se hacen lazos de amistad, lazos de hermandad. Y entonces, ¿qué pasa? Yo con una mirada, yo sé si cómo estás, si estás bien o estás mal. A veces, no sé si os ha pasado, pero las personas que pasáis mucho tiempo juntos, por ejemplo, en matrimonio, cuando tú ves como le ves mirar, ya sabes cómo está. A lo mejor no sabes lo que le pasa, pero sabes que no está bien. Y si no te pasa, lo siento mucho, tienes que pasar más tiempo con tu mujer y con tu esposo.
si no te pasa. Pero es así. Hay amigos de toda la vida que nos miramos y sabemos lo que estamos pensando, ¿sí o no? Las hermanas, ¿por qué? Porque hay una unión, o una unidad, mejor dicho, una unidad de que piensan, sienten de la misma manera, porque han sido criadas y han sido puestas para ir a una misma dirección. Así tenemos que ser la iglesia. Entonces, cuando se hacen comidas, se hacen cosas en la iglesia, no pierdas el tiempo. Ay, no, es que me voy para casa tal. No, invierte en pasar tiempo con tus hermanos, porque eso te va a hacer que te conozcan y tú vas a conocer. Después salen conversaciones que edifican. Yo me acuerdo siempre cuando yo llegué aquí a la iglesia, lo primero que instauré fue el irnos a comer cada semana juntos. ¿Por qué? Porque una de las cosas, la visión que es que todo creyente sea un discípulo, ¿verdad? Entonces, si me voy a la palabra, yo tengo que imitar al maestro, ¿verdad? Tengo que imitar al maestro. Como pastor, soy el líder, ¿sí o no? Y tengo que imitar al líder de los líderes, al Rey de Reyes. Amén. ¿Y cómo lo hacía él? Comiendo juntos. Entonces, lógicamente entiendo que económicamente no siempre se puede ir a los bares, pero por eso está la iglesia, para pasar tiempo juntos. Amén. Por eso es tan importante congregarse. Así que dile al que tiene al lado, no te pierdas ninguna comida más, ¿eh? Muy bien, ¿qué más? Tercer punto, tener una actitud de oración. O sea, ¿habéis estudiado esto? ¿Sí? Una actitud de oración. ¿Qué diferencia hay entre orar y tener una actitud de oración? Tú. ¿No? ¿Tener ganas? Bueno. Tener conexión. Muy bien. Orar es apartar un tiempo para estar orando, ¿no? Puede estar de rodillas o estar hablando con el Señor. Pero puede estar la actitud de oración. Está claro que nosotros, por la vida que tenemos, no podemos estar 20 horas orando, ¿sí o no? Pero sí podemos tener una actitud de oración. Y es que aunque yo no esté de rodillas, mi alma, mi espíritu y mi mente está en conexión con el Padre. Entonces yo estoy andando por la calle y estoy, Señor Jesús, gracias Padre, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú me provees. Ahora te pido, voy a entrar en ese lugar, por ejemplo, yo que soy comercial, voy a entrar, dame sabiduría, porque sabes que tengo que proveer para mi casa, pero tú eres el único que me da la gracia, me da sabiduría para saber explicar. Te pido, Señor, que tú toques su corazón. Estoy todo el rato hablando con Él. Estás con el camión, Señor Padre, sigue guardándome, que no guárdame de los accidentes. Guárdame, Señor, bendice a aquel, porque si lo pillo yo lo voy a reventar. Y Señor, bendícelo, Padre. Estar en conexión con el Señor 24 horas. Amén. Amén. Lo de reventar nos ha gustado, ¿no? Estar siempre atentos a la voz de Dios. Amén. Y cuarto, era uno es orar, el otro es leer la palabra, pero no leer, sino estudiar. Y no solamente estudiar, sino hacer lo que estudias. ¿De qué me vale tener conocimiento si no lo aplico? ¿De qué me vale saber la Biblia entera si no la pongo en práctica? No me hace nada. Es más, ¿sabes lo que provoca en mi vida? Endurecimiento de corazón. Cuanto más conocimiento yo tenga de Dios y menos la ponga en práctica, ¿sabéis lo que pasa? Que me endurezco. Menos sensibilidad tengo. ¿Por qué? Porque acordaros que la palabra tiene poder. La palabra es luz. Y el poder y la luz normalmente se representa en fuego, ¿verdad que sí?
Muy bien. Dice la palabra que nosotros estamos hechos de barro. Entonces te hago lo que es un símil o un ejemplo. El barro hace dos cosas. Cuando tú lo pones en el fuego, ¿qué hace? Se endurece. Pero al hielo, ¿qué le hace? Lo derrite. Entonces tenemos que saber que delante de Dios es más preferible venir totalmente como un hielo, pero con ganas de recibir, que no tener mucho conocimiento y estar aquí en la iglesia y no hacer nada de lo que se te enseña. Amén. Yo siempre lo he dicho, y me están grabando, pero yo prefiero que una persona, si va a estar viviendo una doble vida, que tome decisión. O se entrega a Jesús por completo, o que se vaya al mundo. ¿Cómo? ¿Lo estás echando? No te estoy echando. Te lo estoy diciendo porque te amo. Porque si al menos te vas al mundo, Satanás te va a destrozar. Pero vas a tener la oportunidad de volver a venir a los pies de Cristo. Pero si tú cada vez que vienes aquí, porque esto de que, bueno, algún día, pues la palabra le tocará. Esto lo dice la religión, no lo dice la palabra. ¿Lo hemos escuchado también? ¿Por qué? Porque cuanto más escuchas la palabra, más estás en la presencia de Dios y no tomas decisiones, más duro te vuelves. Y entonces Dios sabe lo que tiene que hacer para que entres en razón. ¿Qué hace con el barro? Lo tiene que romper. Y para poder volver a hacer un corazón de nuevo, no solamente tiene que romperlo, tiene que hacerlo polvo. Si no, no le puede echar agua de nuevo para volver a poder moldearlo. Entonces, de ti depende. O me entrego al 100%, que es lo que te recomiendo, aprendes por revelación, o vas a aprender por trituración. Y si aprendes por trituración, prepárate, amigo mío, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando Dios dice hasta aquí se te ha acabado el cupo, ay, prepárate. Así que dile que te al lado, no juegues con el Señor. Sí, pero díselo, y al que tienes delante y al que tienes detrás, porque la palabra es para ti. Dilo. Dile, no juegues con el Señor. Toma decisiones. Amén. Muy bien, y entonces cuando nuestro corazón estamos en obediencia, estamos en una actitud de oración, estamos en unidad, estamos aprendiendo de la palabra y llevándola en práctica, entonces lo que estamos es preparándonos para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que entender que sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser testigos fieles. Amén. Unos piensan, bueno, pero si a ver, lo único que yo necesito es a Jesús. No, lo único que necesito es a Jesús para ser salvo, pero no para ser testigo. Amén. Ahora, para ser salvo solo necesitas a Jesús, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente uno, que es Jesús, hombre. Amén. Entonces, teniendo a Jesús en tu corazón, ya eres salvo. Ahora, para poder llevar las buenas nuevas y resistir lo que te viene, necesitas el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero decir
decirte, ¿qué significa poder en el original? El original, cuando habla de poder, habla de dunamis. Dunamis. Dunamis viene de la palabra dinamita, pero también viene de la palabra dínamo. ¿Sabéis lo que es un dínamo? Un dínamo es una máquina que genera electricidad o energía, mejor dicho, energía por sí sola. No necesita de un alternador que me esté dando. O sea, él mismo provoca energía. Amén. Entonces, cuando dice recibiréis poder, recibiréis dunamis, lo que está hablando es que vais a recibir un poder, una energía sobrenatural que él mismo, cuanto más lo alimentes, más poder, más energía vas a poder dar a los demás. Amén. El dínamo y dunamis viene de dinamita, de explosión. Cuanto el dínamo más energía tiene, más explosión va a provocar. Amén. Amén. Entonces, tenemos que, por eso dice, cuando Jesús estaba con la samaritana, le dice, tú me estás pidiendo, le dice ella, tú me estás pidiendo agua. Pero él le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le darías agua. Dice, pero ¿cómo me puedes pedir tú agua a mí, siendo yo una mujer? Dice, si supieras que te lo estás pidiendo. Dice, pero si tú bebes del agua viva, de la fuente de agua viva que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Lo que nos está hablando no es solamente del disfrutar o de gustar el agua, el espíritu, sino realmente de que corran aguas, corran corrientes de agua de vida. Por tanto, el Espíritu Santo es esa fuente que está brotando y brotando y brotando y da una energía y un poder que jamás, cuanto más lo trates, cuanto más lo provoques, más explosión va a dar. Amén. Por eso tenemos que entender, en Juan 20, 21, 22, dice que Jesús se presenta ya resucitado, le enseña las marcas y le dice, recibid al Espíritu Santo. Y hace, dice, y sopló. Ahí que recibieron, lo que recibieron fue la salvación. Amén. Recibieron la salvación, porque tenemos que entender que la salvación no es lo mismo que el bautismo del poder del Espíritu. Amén. La salvación es la puerta en la cual tú entras para tener una nueva vida. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la puerta que abre lo sobrenatural en tu vida. Aleluya. Entonces la salvación se escoge. ¿Lo quiero o no lo quiero? Y el bautismo también. Por eso hay personas que no lo reciben porque no quieren. Aleluya. Hay personas que dicen, a mí déjame de rollo, yo con que sea salvo ya está. Pero lo que estás provocando, ¿sabes qué es? Estás provocando el no vivir un evangelio completo. Estás viviendo un evangelio a medias. ¿Por qué? Porque no puedes vivir un evangelio completo sin tener el poder del Espíritu Santo. Fíjate que Jesús mismo le dijo, después de soplarle y darle la salvación, le dice, no os mováis hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué hablaba? Si ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿De qué hablaba? Del poder del Espíritu Santo. Por eso dice el segundo versículo, el siguiente versículo, y recibiréis poder. Hay muchas personas que esto lo confunden. Cuando yo recibo la salvación, ya estoy recibiendo el Espíritu Santo. Y es verdad. Pero no estás abriendo el poder del Espíritu Santo. Porque es otro regalo. Y esto quiero dejarte con esta frase. La salvación es el mayor regalo que el mundo puede recibir. Amén. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el mayor regalo
que Dios puede ofrecer a la iglesia. Amén. Entonces tenemos que entender que es un regalo. Es un regalo que, aleluya, que todos pueden recibir. Amén. Quiero que entendáis todo. El bautismo del Espíritu Santo, di conmigo, es, más fuerte, es para todos. Y mira que tiene al lado y dice, y para ti también. Por si no te queda claro. Y entonces tú me dices, vale, pastor, ¿y dónde está escrito esto? Porque hay gente que no lo recibe. Venid conmigo, Hechos 2:38. Porque hay muchos que piensan que era para esa época, para la época de los apóstoles. Pero vamos a ver que el mismo Pedro no dice eso. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí me habla de quién? De la salvación, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Siguiente, porque para vosotros es la promesa. Fíjate que me habla del don y después me habla de la promesa. ¿Vale? Y para vuestros hijos, ¿para quién es? Para mí, digo, para mí y para mis hijos. Y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. O sea, el mismo Pedro en aquellos entonces ya estaba anunciando que la llenura o el bautismo del Espíritu Santo es para todos, hasta que Jesús venga a buscarnos. Amén, porque todos necesitamos ser testigos, y no cualquier testigo, no, testigos fieles, testigos llenos del poder del Espíritu de Dios, donde podamos decir la enfermedad, suelta ahora en el nombre de Jesús, donde podamos decir a los demonios, iros de aquí, porque en el nombre de Jesús de Nazaret y el poder del Espíritu Santo tienen que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué les dijo, estaros quietos? ¿Cuándo empezó el ministerio Jesús? ¿No era salvo ya Jesús? ¿Era salvo o no era salvo él? Y sin que muriera, era salvo, era Dios. Ahora, él vino a darnos ejemplo de todo. Amén. Y él no hizo nada, él no empezó su ministerio hasta que no fue bautizado en aguas y en el poder del Espíritu Santo. Y vino sobre él como paloma. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Jesús fue lleno del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que el cristiano esté lleno del poder. Y más en estos tiempos. La gente está cansado y cansada de gente que predique y hable muy bien. Aleluya. Pero la gente necesita ver. Mira, te quiero decir, en los tiempos de Jesús, mira, Nicodemo era uno de los cracks en aquellos entonces. Como predicador, como maestro, que enseñaba la palabra y era reconocido en todo Jerusalén y en toda Israel. Pero te digo una cosa, el mismo Nicodemo vino a Jesús y le dice, mira, he visto a muchos que hablan como tú, habemos muchos, pero ninguno habla y hace lo que tú haces. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en que hables muy bonito, sino consiste en que lo que hables, lo hagas. Amén. ¿Estamos atentos? Porque esto era para que hubiese estallado.
Esto era para que realmente estallara. ¿Estamos recibiendo, estamos receptivos a lo que estoy hablando? ¿Sí? El reino de Dios no consiste en palabras. Tú puedes ser el mayor predicador del mundo. Que llega un momento que como las señales no te sigan, vas a ser uno más. Y el mundo está cansado de escuchar a gente que habla muy bonito. Los políticos hablan muy bien, pero después no hacen nada. Y la gente sigue teniendo emoción cada vez que cambian de presidente. Pero al final todos hacen lo mismo, ¿qué es? Nada. Por los predicadores pasa lo mismo. Llega un momento en que la palabra tiene poder, sí, pero tiene que venir acompañada del poder del Espíritu de Dios. Y no hablo solamente de hacer milagros, sino hablo de que penetre hasta lo más profundo y provoque en las personas un cambio. Porque el mayor milagro que puede haber en la vida, ¿sabe qué es? Que una persona cambie y nazca de nuevo y pase de muerte a vida. Ese es el mayor milagro que puede pasar. Que una persona entienda que no puede seguir viviendo de la misma manera y tome decisiones de arrepentimiento y cambie de manera de vivir. Eso es un milagro. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra tiene que venir acompañada que redarguya. Hay personas que solo predican a la mente. Aleluya. ¿Y es bueno predicar a la mente? Sí. Lo que hacemos los martes, que es enseñanza. Aquí, ¿qué estoy enseñando? ¿A quién le estoy enseñando? Al entendimiento, al conocimiento. Pero cuando yo me subo al púlpito a predicar, yo no intento impresionarte con el conocimiento. Lo que quiero es que seas impactado por la palabra. Porque la letra mata, mas el Espíritu te hace nacer, te hace vivir lo que estamos predicando. Amén. Y esto es necesario que lo tengamos claro. Pero ¿por qué? Tú me puedes decir, pastor, pero ¿y si yo no lo tengo? ¿Qué pasa? Y conmigo no pasa nada. Eres salvo igual. Aunque yo te estoy animando, te estoy poniendo que lo mejor es recibirlo, porque así es. No quiero decirte que porque no lo tengas, no lo quieras, o no se manifiesta en ti, no significa que estés condenado. Es un regalo. O lo coges o lo dejas. Pero sí te quiero decir, si lo coges, vas a entrar en otra esfera. Vas a entrar en una experiencia mucho más sobrenatural y más íntima. ¿Por qué? Porque ya es el mismo Espíritu en conexión con el mismo Espíritu. Y ya no vas a ser tú hablando a través de tu conocimiento, sino va a ser el Espíritu Santo hablando a través de ti. Aleluya. Y para ver milagros, para tener autoridad sobre los demonios, todo dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán. Pero fíjate que la tercera nos olvidamos siempre. Y hablarán nuevas lenguas. Esta tercera nos olvidamos siempre. El que no es pentecostal normalmente siempre se lo guarda. ¿Por qué? Porque descoloca entonces todo. Estamos hablando de que aquel que es lleno del Espíritu Santo tiene que tener fe para poner las manos sobre los enfermos. Y no hablo de que todos se sanen, porque aun teniendo el don, no todos se sanan, porque primeramente es la voluntad de Dios. Aleluya. Después tienes que tener la valentía para decirle a los demonios, y la autoridad y el poder para decirle a los demonios que se vayan en el nombre de Jesús. Ya, pero en el nombre de Jesús no tengo autoridad. Sí. Un policía, cuando se viste de traje, ¿es policía? ¿Sí? Bueno, si te enseñan la placa, ¿no? ¿Eh? Porque lo que te da a ti la autoridad y el poder para ejecutar la ley
en la plaquita. Entonces tú puedes ser un policía siempre, pero si no tienes la placa, no podrás ejecutar lo que realmente eres. Aleluya. En el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos potestad. Pero la placa lo que nos da, que es poder acceder a usar esa autoridad. Amén. Por eso los demonios cuando nombramos el nombre de Jesús hacen así, crack. Se ponen nerviosos. Pero ¿sabes cuándo se van? Cuando en el nombre de Jesús y por el poder que hay en mí, te echo fuera. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que entender que en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo es donde está la efectividad y el Evangelio 100%. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dale fuerte el aplauso, dáselo fuerte. Tenemos que entender que el Evangelio, como he dicho, es para todos. Pero dice que en Juan 16, 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber lo que tenéis que hacer. Tened en cuenta de que sin el bautismo del Espíritu Santo, fijaros una cosa. El Padre fue quien envió al Hijo, ¿sí o no? ¿Sí? Y el Hijo es el que envía al Espíritu Santo. Tenemos que entender que cuando solo tenemos a Cristo en nuestro corazón, si está Cristo tenemos todo, pero nos falta la activación del poder que reside. Amén. 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 Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, porque lo que está haciendo es que nosotros podamos hablar de lo que Cristo ha hecho. Y fíjate tan importante que es el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate que en Hechos 19:2, si queréis leerlo, en el versículo 4, 5 y 6, Pablo, ya te cambio de apóstol, ya no te hablo de Pedro, ya te estoy hablando de Pablo, va a Efesios y le dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo? Y los de Efesios, que eran una iglesia madura, escuchad, una iglesia madura, le dice: ¿el Espíritu Santo? No, nosotros hemos sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en aguas. Y entonces le dice Pablo, no hombre, no podéis solamente ser salvos y ser bautizados en el bautismo de aguas, sino ahora en el nombre de Jesús recibir al Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Cuenta de que es tan importante para que el Evangelio se propague. Di conmigo, no hay evangelismo real. Otra vez, no hay evangelismo real si no hay llenura del Espíritu. El bautismo en aguas, ¿qué te hace? Ser parte de la iglesia. ¿Sí o no? Pero el bautismo del Espíritu Santo te hace ser parte de lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo en el Antiguo Testamento. Porque veis que dice: y el Espíritu Santo venía sobre él, lo tomaba y hacía, ejecutaba, pero luego se iba. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué los de antiguamente, los del Antiguo Testamento, podían hacer cosas sobrenaturales? Siempre cuando iban a hacer algo sobrenatural, ¿qué decían? Y el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Sí o no? Sansón, cuando empieza, padre, que le han cortado el pelo, le han cortado todo, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces, ¡flum!, mató. Elías, dice: y el Espíritu vino sobre él, y vino palabra de Jehová. ¿Sí?
y va y se presenta delante de Acab y le dice: va a venir una sequía y no va a llover, ¿hasta qué? Hasta que yo lo diga. Y Dios respetó eso. 3 años y medio sin llover. Y hasta que Él no lo dijese, no iba a llover. ¿Por qué? Porque el bautismo te hace parte del plan y el propósito y el poder sobrenatural que Dios quiere manifestar aquí en la tierra. Amén. 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 Entonces, ¿cuántos quieren ese bautismo? ¿Cuántos quieren ese bautismo? Aleluya. Pero hay conceptos equivocados. Hay conceptos equivocados. Uno, los conceptos equivocados es que a veces la gente no quiere el bautismo del Espíritu Santo, quiere las lenguas. ¿Me escucháis? Nosotros no tenemos que buscar el hablar en lenguas. Lo que tenemos que buscar es ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y la evidencia será hablar en lenguas. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Pero claro, tú puedes decir, pero a ver, ¿esto cómo puede ser? Porque claro, en Hechos 2 hubo un viento recio y lenguas repartidas como de fuego, y eso nos pasa a día de hoy. Es que tenemos que diferenciar lo que son los acontecimientos únicos y los acontecimientos modelos. Amén. Los acontecimientos únicos que son los que sucedió en ese momento. Aleluya. Y dice, venid conmigo. Hechos 2, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Hechos 2:1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cómo? Fíjate, ¿cómo? De un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No nos está hablando de algo literal. Aleluya. Fíjate, el viento recio, siempre y cuando, escuchadme aquí, siempre y cuando el Señor ha querido moverse de una manera especial, por ejemplo, cuando dio vida a Adán, ¿qué hizo? Sopló aliento, viento recio. ¿Saben lo que quería simbolizar este viento recio? Es que empezaba una nueva vida espiritual. Lo que antes fue con Adán, ahora empezaba con la iglesia. La vida espiritual antes de Jesús, estaba muerta. Pero ahora con el soplo del bautismo del Espíritu Santo empieza una nueva esfera de lo sobrenatural. Después también, ¿qué pasa? Dice que cuando viene un huracán o cuando viene una galerna, ¿sabéis lo que es una galerna? Es un viento fuerte que hay en el País Vasco, que es como si fuera un huracán pero mucho más suave, ¿vale? Pero te lleva. ¿Sabes lo que viene primero? Todos los que habéis sufrido, no sé si habéis sufrido algún huracán o un viento así fuerte, siempre viene un viento recio caliente. Siempre. Viene un viento caliente, bastante fuertecillo, que está anunciando lo que va a venir. Lo que estaba haciendo el Espíritu Santo es anunciar que la explosión más grande que la tierra había vivido estaba empezando a activarse sobre ellos. Por eso venía como el viento recio y estaba anunciando que venía el poder del Espíritu Santo para cambiar, transformar y cambiar por completo el rumbo de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Pero después también, ¿qué hace el viento? El viento esparce. Lo que estaba anunciando el Señor es que estaba empezando una nueva época donde el Evangelio iba a ser para todo el mundo, no solamente para los judíos,
sino para todo el mundo que aceptara a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces venía el tiempo de la expansión del reino. Por eso es tan importante, y llevo tiempo predicando sobre la unción, sobre la llenura, sobre el estar en santidad. ¿Por qué? Porque si viene avivamiento, es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene expansión, viene realmente una cosecha grande y necesitamos saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén. Así que di conmigo, como viento recio. O sea, esto no tienes que sentirlo, el viento recio. Así que si te dicen, no, el bautismo vino con el viento recio, así que si no sientes el viento recio, no. Y después dice que fueron repartidas lenguas como de fuego. No está hablando de las lenguas. Está hablando de lo que se estaba pudiendo ver. Porque dice, y se habían lenguas repartidas encima de ellos. Lo que estaba haciendo, ¿sabes qué es? Esas lenguas como de fuego era el Espíritu Santo simbolizando el fuego que venía sobre ellos. El fuego que simboliza siempre. Cuando Moisés hablaba con la zarza estaba ardiendo. ¿Y que simbolizaba? La presencia de Dios. Cuando realmente, cuando en Elías fue consumido el altar, el fuego que fue descendido simbolizaba la presencia de Dios. Siempre, siempre, siempre la presencia de Dios también viene simbolizada en fuego. Entonces lo que estaba hablando las lenguas como de fuego, o repartidas como lenguas como de fuego, estaba hablando de que la presencia de Dios venía con un poder sobrenatural para estar dentro de la persona. Y entonces cuando pasó el viento como recio y vino las lenguas como de fuego, ¿qué dice el versículo 3? Versículo 4, perdona. Y entonces cuando pasó todo esto, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, si vemos cómo se repite constantemente en Hechos, de que cuando eran bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué empezaban a hablar? Hablaban en lenguas. Podemos ver en Efesios que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Cornelio y toda su casa fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. O sea, los acontecimientos únicos solo sucedieron en el verdadero Pentecostés. Pero el hablar en lenguas es la evidencia de que has sido lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, que nadie te venga y te coma la cabeza diciendo que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Porque eso está fuera de la palabra. Puedes tener experiencias con el Espíritu Santo, pero ser lleno, no. Uy, estoy rompiendo esquemas, ¿no? ¿Lo veo? Siempre cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia que dice que hablaban en lenguas. Entonces, si no hay un hablar en lenguas, ¿qué me está diciendo? Tú me puedes decir que te toca la lotería, ¿verdad? Pero si no veo los dineros, tú me puedes decir misa. ¿O no? Tú me puedes decir que tienes la lotería ganada. Pero si no vas al banco y se hace efectivo el dinero, ¿a ti te ha tocado algo? Por tanto, uno no puede ser lleno del bautismo del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo si no hay una evidencia. Y la evidencia es hablar en lenguas. Ahora, quiero explicarte una cosa. Hablar en lenguas o ser lleno del bautismo del Espíritu Santo no significa que seas un excelente cristiano. ¿Escucharme? Porque hay gente que va a decir,
Pero si esa persona habla en lenguas, y madre mía, después la boca que tiene. Entonces, hay dos maneras. O no ha nacido de nuevo nunca y se lo está haciendo, que hay muchos, ¿vale? O no confundamos lo que es el carácter cristiano con un regalo que Dios te ha dado. ¿Lo entendemos? Cuando Dios te da un regalo, Dios no te lo quita. Dice que los dones son irrevocables. Entonces tú puedes tener una buena época con el Señor, lo das todo para el Señor, estás bien para recibir y el Señor te da el regalo y después te apartas. Y estoy seguro que si tú te pones a hablar en tu casa con el Señor, hablarás en lenguas. Porque la llenura, los dones, no son quitados. Ahora, si Dios viene a buscarte y tu vida no está en orden, ay. Entonces, el regalo del poder no te hace mejor o mayor cristiano. El regalo del Señor lo que te hace es poder vivir un mejor evangelio. Amén. Vaya cara tenéis todos. Ya que tienen al lado, enséñame los dientes. A ver, enséñame los dientes. Sonríe, hombre, que Jesús te ama. Que estáis muy serios. Pero está claro, tenemos que entender, lo que te hace un verdadero cristiano es el carácter. Lo que te hace es un buen cristiano, di conmigo, lo que te hace un buen cristiano es el fruto del Espíritu, que es el carácter. Si tú tienes un carácter que deja mucho de desear, tú no estás siendo un buen cristiano. Por mucho que sales enfermo, por mucho que estés fuera del demonio, por mucho que hables en lengua, mucho. No estás siendo un buen cristiano. Amén. Ahora, si tú eres un buen cristiano y eres bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, prepárate porque el Señor te va a usar de una manera sobrenatural. Amén. Entonces, ¿cuántos hoy quieren ser llenos y bautizar en el bautismo del Espíritu Santo?